Continuamos con la segunda fórmula y la segunda fórmula dice la derivada de y con respecto de x y tengo la derivada de y con respecto de x de menos x. Estas derivadas de verdad son demasiado sencillas, no tienen mucho chiste, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tengo una función que se llama y igual a x, ¿sí? Entonces yo ya sé que su derivada, cuando sea la x solita, ya sé que su derivada es ¿cuánto? 1. Entonces aquí pondría y' ser igual a ¿cuánto? A 1, ¿sí? ¿Ya? ¿Es todo, profe? Sí, claro, es todo, ¿sí? Cuando tengas una función que se llame y igual a x, y la x sea la x solita elevada a la primera potencia, entonces su derivada va a ser igual a ¿cuánto? A 1. Ahora, vamos a suponer que esa x es negativa, ¿sí? Entonces, se va a llamar y igual a menos x, ¿sí? Entonces, dice que su derivada va a ser igual a ¿cuánto? Y' va a ser igual a menos 1. Entonces, estas derivadas son de las más sencillas, ¿sí? Ahora, vamos a pasar a la fórmula 3. La fórmula 3 dice que es la derivada de y con respecto de x de una constante multiplicada por x. Dice que su derivada va a ser igual a ¿cuánto? A la constante. Ejemplos. Fíjate, vamos a suponer que tengo una función que se llama y igual a 5x, ¿sí? Entonces, para calcular su derivada, como la función se llama y, entonces la derivada sería y' igual. ¿Qué te dice la fórmula? Fíjate, esta constante se supone que es este 5 y la x pues es esa x. Dice que cuando tengas esto, te vas a quedar solamente con la constante. Quiere decir que la x va a desaparecer. Si mi función se llama y igual a 5x, entonces su derivada sería y igual a ¿cuánto? A 5. Y ese sería el resultado de esa derivada, ¿sí? Ahora, tengo el siguiente ejemplo que dice h es igual a menos 200x. Entonces, tienes un coeficiente que se llama menos 200 y una variable que se llama x. Nada más que fíjate que la x que está aquí está elevada a la primera potencia. Entonces esta x también tienes que verificar que esté elevada a la primera potencia. Si está elevada a otra potencia, potencia 2, 3 o 4, entonces es otro procedimiento y es otra fórmula. Pero por lo pronto se llama h, entonces su derivada va a ser h'. Desaparecemos la x y me quedo con ¿quién? Con el menos 200. Entonces la derivada de menos 200 de x, su derivada sería ¿cuánto? Menos 200. Ahora, tengo otra aquí. La función se llama y igual a pi de x. Ya dijimos en el ejercicio anterior que pi representa un número, o sea, una constante. Entonces quiere decir que la derivada sería y', ponemos el apóstrofe, ¿sí? Y entonces la derivada sería ¿cuánto? Sería pi, porque la x desaparece y me quedo solamente con la constante, que es lo que te dice esta fórmula de aquí. Desaparece la x y te quedas solamente con ¿quién? Con la constante. Entonces, no explico más ejercicios porque realmente estas dos fórmulas son demasiado sencillas. Vamos a avanzar en el siguiente video a las siguientes fórmulas.